En la espiritualidad moderna se habla de conciencia, se habla de alma, de trascendencia, pero se deja de un lado algo muy importante. Cuando la conciencia se encarna, necesita un sistema nervioso capaz de sostenerla. Si no hay un sistema nervioso que pueda sostener la conciencia, las experiencias van a ser de fragmentación. Por lo tanto, la experiencia humana no depende única y exclusivamente de lo que la conciencia es, sino de cómo el cuerpo puede procesarla. Y el órgano fundamental de esto es el sistema nervioso, y tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, hablar de una experiencia humana buena, entre comillas, no es una experiencia sin dolor, sino es una experiencia donde la conciencia pueda recibir sin fragmentarse. Escucha bien lo que dije. La conciencia se encarna. Por mucho tiempo hemos escuchado que las almas vienen y van, que el alma, como si hubiesen almas sueltas por allí esperando que una pareja se una para descender. Esas eran metáforas que Larios usaba en su tiempo para dar a entender verdades místicas profundas. No hay nada que suba, no hay nada que baje. No hay almas con nombres propios. La conciencia se encarna. El verbo se hizo carne. El alma la debemos entender, una metáfora que voy a usar, como una función de la misma conciencia que la conecta con el cuerpo biológico. Es por medio del alma donde la conciencia va a recibir las experiencias que el cuerpo, y en este caso el sistema nervioso, ha podido aceptar o no. Entonces, de pronto esta enseñanza suena un poco dura porque hemos estado acostumbrados a escuchar por mucho tiempo otra realidad. No existen almas sueltas, existe una única gran conciencia, conocida en Kabbalah como Adam Kadmon. En los evangelios la conocemos como el verbo, como el logos, como el dabar, y es el que se encarna. Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Bereshit dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos reemplazar Bereshit por verbo. El verbo creó Dios, el mismo Dios, el verbo era Dios. El verbo creó los cielos y la tierra. Es el verbo que toma forma de materia. Los científicos por mucho tiempo han investigado años tratando de encontrar dónde está la conciencia. Muchos dicen que por allá hay una parte del cerebro, etcétera. No quiero meterme en ese campo, pero la conciencia no se encuentra en ninguna parte del cuerpo. El cuerpo es la conciencia hecha carne. El cuerpo es la conciencia hecha materia. Y este conocimiento trae para nosotros responsabilidad. Por allí en YouTube ahorita videos todos que estamos en un juego, que el juego, que hay alguien por allá arriba que es el que tiene los hilos de esta creación y decide y qué hacer y qué no hacer. No, esto no es un juego para quitarle responsabilidad al ser humano. Entendido como lo enseña, nosotros no somos nadie aquí y entonces pueden hacer con nosotros lo que les da la gana. Nosotros somos los responsables, dice Pablo, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esos hijos de Dios son esas conciencias encarnadas. Entonces, responsabilidad y ver el cuerpo no como un enemigo de la conciencia. Si niegas tu cuerpo, estás negando la conciencia. No he empezado a hablar del tema, pero quiero traer claridad acerca de lo que es conciencia y lo que es alma. Cuando el Ari habla de reencarnación, no está hablando
que un alma llamada Pepito, que está arriba esperando que una pareja se una y él venirse de allá arriba en caída libre para entrar en ese cuerpo, ¿no? Cuando se une célula masculina y célula femenina, más o menos hacen esto, lo que se unen, aquí no puedo ver, voy a tratar de dejarle la imagen. La unión entre ellas dos forma algo que en matemáticas se llama la vésica Piscis. Esa vésica Piscis es vibratoria y es allí donde la conciencia comienza a materializarse. Y ese proceso pues dura los 9 meses de gestación de la mujer en embarazo. Célula masculina, célula femenina, se unen, vésica Piscis, allí se crea o el verbo comienza a materializarse. Entonces la conciencia es todo nuestro cuerpo. El alma es una función de la conciencia que integra conciencia y cuerpo biológico. Entonces debemos entenderlo así. Esto trae paz. Esta enseñanza trae paz. Esta enseñanza no trae delirio espiritual. Te aterriza y te vuelve más humano. Mientras más conciencia despleguemos, más humanos nos volvemos. La espiritualidad no consiste en andar elevados. La espiritualidad consiste en vivir la experiencia humana integrando con conciencia, con conocimiento de causa. Saber que soy la conciencia hecha carne y que estoy aquí porque Dios quiere autoconocerse a través de esta materia, a través de este polvo. Como yo digo, ¿quién soy? Soy polvo al servicio de la gran conciencia. Cuando el cuerpo biológico muere, desaparece el yo, desaparece la personalidad, desaparece el nombre fulanito de tal. Y la conciencia vuelve y se integra a la luz. No sube, no baja, simplemente se despliega nuevamente. Podemos decir expansión, contracción, porque no hay subida, no hay bajada, porque estamos dentro del todo. Pablo lo dice en Hechos, creo. En Dios, que en Él vivimos y en Él nos movemos. Estamos dentro de Dios, estamos dentro del todo. Cuando el cuerpo biológico muere, se acaba el yo, se acaba la identidad. Por lo tanto, la conciencia se integra y lleva ¿qué? Configuraciones de experiencias humanas. No lleva nombre de nadie. Todas esas configuraciones están en la única gran conciencia. Voy a seguir por acá en el tema y ahorita vuelvo y toco algo respecto a lo que les vengo diciendo. Entonces, es importante, siempre lo he manifestado, para poder comprender las verdades místicas de la Kabbalah, la enseñanza del Zohar, de la Torá, es necesario el Nuevo Testamento. Y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Toda enseñanza que al menos de estos temas de encarnación no se sustente en el Nuevo Testamento, está chueca. El Nuevo Testamento, los evangelios no hablan de Jesús, sáquese eso de la cabeza. No habla los evangelios de Jesús. Juan, primeros versos, no está hablando de Jesús, está hablando de la conciencia, del verbo, del Zinzum. El Ari en su tiempo lo llamó el Zinzum, que es un punto donde el infinito se autopercibe para conocerse. Ese punto de percepción es el verbo, es el Cristo, es el Logos, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios autoconociéndose. Estas son las metáforas que se han usado y la religión las ha literalizado y vemos los dogmas que hasta hoy encontramos. Hablé que cuando el cuerpo biológico muere, la conciencia se expande, obviamente con su alma, porque es de ella, con su función de integradora entre la biología y la conciencia, se expande nuevamente a la luz y lleva consigo esa configuración, esos patrones que aprendió. No lleva dolor, no lleva tristeza, no lleva riqueza, no lleva pobreza.
absolutamente nada de eso. Integra experiencias. El ser humano se comporta en fragmentación, un ejemplo. Todas esas configuraciones de las encarnaciones están en la gran conciencia. Cuando la conciencia se encarna nuevamente, tiene todas las posibilidades de configuración para encarnarse. Tiene el ser que va a nacer, puede ser un Abraham, hablándolo arquetípicamente, porque no hay evidencias que un hombre real fue Abraham. Abraham es un arquetipo de un hombre que se aleja de la tradición, que se aleja de la cultura y de los parámetros establecidos por su sociedad y decide encontrarse con la divinidad, poderlo comprender. Vete de ti mismo, lej leja. Ese es el arquetipo Abraham. Nacer un Abraham es nacer con esa misma arquitectura de conciencia, capaz de alejarse de su cultura, de la religión y de la idolatría de su pueblo, e encontrar la luz, encontrar o recordar que es conciencia y que está aquí para vivir experiencias para que Dios se autoperciba, se autoconozca. Eso es básicamente. Pero entonces, esa configuración de conciencia está estrictamente limitada por la configuración biológica, por la cultura, por la historia familiar, por la genética, por el entorno. Por lo tanto, no toda configuración de conciencia puede, o más bien, no todo sistema nervioso puede soportar cualquier tipo de configuración de conciencia. Les hablé sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La luz no es el problema es el recipiente sobre el cual se va a verter la luz. Entonces, un sistema nervioso desregulado interpreta estímulos neutros como amenazas, convierte la experiencia en sufrimiento y reduce la amplitud de conciencia a supervivencia. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Por la regulación del sistema nervioso. No es la conciencia la que falla, es el sistema nervioso que no puede sostener dichas experiencias. Por lo tanto, cuando el sistema nervioso está hiperactivo, interpreta cualquier estímulo como amenaza. Cuando está regulado, interpreta amplitud. El sistema nervioso no crea la conciencia. Él surge a partir de la conciencia, pero el cuerpo limita la conciencia y por lo tanto es el sistema nervioso que decide cómo se vive, porque la conciencia solamente es observadora, va anotando, va registrando. Ese es el sistema nervioso que decide cómo vivir. El simpático activa defensa, el simpático nervioso, sistema nervioso simpático activa defensa, alerta y contracción. El parasimpático permite descanso, permite integración, permite expansión. Cuando el simpático domina, la conciencia se estrecha, el yo se vuelve rígido, el ego soberbio, como decía Pablo, mi soberbio ego tenía un yo rígido porque vivía con su sistema simpático hiperactivo. Mira cómo salía a asesinar a los que pensaban diferente. ¿Por qué? Porque tenía un sistema nervioso reactivo. Una vez tiene un encuentro cara a cara con el Cristo, tiene una reconfiguración estructural y entra en reposo. Ya mi soberbio ego no vive, sino que el Cristo ahorita vive en mí, porque su sistema nervioso se reguló. Esta enseñanza aterriza la espiritualidad, no vuelve una espiritualidad por allá lejos, inalcanzable, sino que la hace aquí y ahora, vivible, habitable. Cuando
el parasimpático puede actuar, la conciencia se amplía, el yo se suaviza. Cuando el yo se suaviza, cuando el yo entiende que es una función, da lugar a que el Cristo encarne. Y cuando el parasimpático actúa, la experiencia se integra. Simpático fragmenta, parasimpático integra. Cuando el simpático está hiperactivo, es que el Ari dice que el nefesh está fuera, no está completo, por decirlo así. El Ari enseña que para que el ruach descienda, es necesario que el nefesh esté corregido. El nefesh es esa parte del alma que le da vida al cuerpo biológico, la funcionalidad. Y esa funcionalidad está estrictamente dependiente del sistema nervioso. Para que el nefesh se corrija o para que el ruach venga, para que el sistema nervioso se neutralice, por decirlo así, entonces necesario que venga ruach, o más bien cuando el sistema nervioso se neutraliza, llega ruach, que es la capacidad de interioridad, es un nivel de conciencia más amplio que el primer nivel, donde el que gobierna es el sistema nervioso simpático. Desde esta perspectiva, la espiritualidad no consiste en elevar la conciencia, sino más bien en regular el sistema nervioso para que la conciencia pueda expresarse sin colapsar. Qué hermoso esta enseñanza. Estoy en este tiempo sentándome a tomar las enseñanzas tradicionales. Cuando hablo de tradicional no estoy hablando que son erradas, sino que las enseñanzas que vienen de antaño, del Zohar, sobre todo el Arizal, de estos temas, porque no hemos dedicado simplemente a enseñar lo que el Arizal enseñó en su época, un lenguaje distinto para personas distintas. Él era necesario hablar de almas que subían y que bajaban. En su momento le llamó alma a la conciencia cuando se materializaba. Juan nos dice que el verbo, la conciencia, se encarna. Nuevo Testamento. Voy a traerle 3 pasajes que son mucho más corporales de lo que suelen creerse. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto no está hablando de moralidad, esto está hablando de un estado interno. Carne lo podemos entender como un sistema nervioso reactivo dominado por el simpático. Espíritu es un estado regulado, es un estado integrado, es un estado de paz. El Cristo dijo, mi paz os dejo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático ya no gobierna. El yo quita la rigidez y le da lugar al Cristo. Cuando llega Cristo, llega el Shalom, llega la paz. Paz es un estado neurofisiológico, no es una idea ni es un concepto religioso, es biología, neurofisiológico. Espiritualidad viva, espiritualidad vivida, no una espiritualidad inalcanzable. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús aquí no está hablando de falta de información. Aquí lo que está diciendo es que no hay capacidad para sostenerla. Si el sistema nervioso parasimpático no está en función, no va a soportar el peso de la luz que viene y se va a fragmentar esa vasija. Eso se llama límite del sistema nervioso. 1 Corintios 2:14.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No porque el hombre natural sea inferior, sino porque su estructura está orientada a la supervivencia. ¿Por qué? Porque el simpático gobierna. No está familiarizado con la integración, sino con la supervivencia. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural anda en supervivencia, anda reactivo. El hombre natural anda fragmentado, no anda en reposo, no anda en paz. Quien regula su sistema nervioso llega a la paz. Meditar, rezar, lo que quieras que vayas a hacer con un sistema nervioso simpático, hiperreactivo, hiperestimulado, no va a lograr absolutamente nada, porque necesitas regular. Entonces, antes de meditar, de rezar, hay que regular. Y ahorita vamos a mirar eso. Curiosamente, dice Lari, vuelvo atrás, que el nefesh debe estar corregido para que el ruach no descienda, porque nada sube, nada baja. Para que el ruach se haga presente, por decirlo de alguna forma. No encuentro la palabra correcta para expresar eso. El lenguaje humano se queda corto para expresar verdades místicas. Pero curiosamente, para que el ruach, para que el nefesh se rectifique, se perfeccione, necesita el ruach. ¿Y qué es el ruach? La respiración. La respiración consciente es el mecanismo ideal para que nuestro sistema nervioso comience a regularse. Meditación consciente, la respiración consciente. Respirar profundo, ese es el trabajo. La respiración consciente lo que hace es estimular el nervio vago. El nervio vago es el par craneal número 10 y es el que predomina en el sistema nervioso parasimpático, que trae paz, que trae armonía, que trae restauración, que trae balance. Entonces, con la respiración consciente lo que hacemos es regular el sistema nervioso, que comience a disminuir la reactividad del simpático y comience a elevarse la armonía del parasimpático. Entonces, una buena, entre comillas, experiencia humana depende de la regulación. La calidad de la experiencia humana depende directamente de la regulación del sistema nervioso. No depende ni del conocimiento, ni de la fe, ni de la intención, sino de la capacidad fisiológica de recibir estímulo, procesarlo, integrarlo y soltarlo. Te repito, depende de la capacidad del sistema nervioso o la capacidad fisiológica de recibir estímulo, procesarlo, integrarlo y soltarlo, no quedarse allí apegado. Un sistema nervioso desregulado, vive como sufrimiento. Un sistema nervioso regulado vive como presencia. Hablar del yo, hablar del ego, no es hablar del enemigo. Es una función que se ejerce la personalidad para movernos en este mundo material. Es una función de estabilidad. Cuando el sistema nervioso está crónicamente activado, pues entonces el yo se rigidiza, aparece el control, aparece el miedo, la necesidad de certeza. Cuando el yo está rígido, no le gusta el silencio, porque la mística es silencio, la mística es espera. Cuando el sistema se regula, el yo se vuelve liviano y, como les decía anteriormente, aparece el Cristo. No interfiere, entiende que es simplemente función, entiende que simplemente es función, que Él no es el origen, que Él no es conciencia, sino una función de identidad. Permite que la conciencia tome reposo. Por lo tanto, esto explica que la paz no se alcanza,
sino que la paz emerge cuando el sistema deja de defenderse. Para terminar, quiero dejar una frase del sistema. El misterio de la creación pasa por el sistema nervioso. La creación no es solamente un acto divino, es un diseño de integración. El verbo se hizo carne, integrar conciencia y materia, entender que la materia, que este cuerpo es la conciencia. La conciencia eterna no necesita encarnarse, pero cuando lo hace, acepta límites. Y el límite más sagrado no es moral ni espiritual, es neurofisiológico. Se le da duro el espiritualoide. El límite es neurofisiológico. La conciencia no sufre por lo que vive, sino que no es capaz de integrar por la incapacidad del sistema nervioso de sostener la experiencia vivida. Por lo tanto, que esta enseñanza traiga sobre nosotros paz, que esta enseñanza despierte en nosotros la curiosidad de aprendizaje, de vivir una experiencia espiritual, entre comillas, porque todo lo que vimos a diario es espiritual, porque es que somos conciencias encarnadas. Que esto traiga responsabilidad, que esto traiga coherencia. Hablar de Dios con un sistema simpático hiperactivo no suena mucho. No suena mucho. Por lo tanto, necesitamos aterrizar. Necesitamos sernos más humanos. Mientras más conciencia se expande en nosotros, más humanos nos volvemos. Vivimos en plenitud. Vivimos la conciencia, vivimos la experiencia humana en plenitud. Porque entendemos, ahí sí podemos decir que el juego es que le estamos sirviendo a la gran conciencia. Nuestro cuerpo biológico termina su ciclo, la conciencia se integra nuevamente a la luz, junto con su parte que la integra con el cuerpo, que es el alma, y se llevan todas sus experiencias a la configuración total de Adán Kadmon, y cuando vuelve, aparece y se une masculino femenino, la conciencia vuelve y se encarna, vuelve y se materializa para seguir adquiriendo experiencias. Bendiciones, les habla David Pretel, su amigo, su servidor. Como siempre digo, no crean nada de lo que yo enseño, simplemente reciban, si resuena, si tiene coherencia, recíbalo, si no, hágalo a un lado. Como decía el Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Bendiciones.